La civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza. Eso dijo Platón. La retórica es la facultad de determinar en un caso particular cuáles son los medios de persuasión del que se dispone. Eso lo dijo Aristóteles. Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que la de las palabras, el destello de las miradas, los sentimientos y la voluntad. Eso pertenece al libro El perfume, de Patrick Süskind. Las pasiones son los únicos oradores que siempre persuaden. Son como un arte de la naturaleza cuyas reglas son infalibles, y el hombre más romo, cuando le domina la pasión, persuade mejor que el más elocuente que carece de ella. Y eso lo dijo François de la Rochefoucauld. La publicidad es básicamente persuasión, y la persuasión no es una ciencia, sino un arte. Eso lo dijo el publicista Bill Bernanke. Si intentas persuadir a alguien de hacer algo o comprar algo, deberás utilizar su lenguaje, el lenguaje en el que piensa. Eso lo dijo David Ogilvy. Es sabio persuadir a la gente a hacer cosas y hacerles pensar que es su propia idea. Eso lo dijo Nelson Mandela. Para persuadir, resulta más poderosa la palabra que el oro. Esa frase es de Demócrito. Y finalmente, el liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común. Eso lo dijo Daniel Goleman. Y sí, lo has adivinado. Hoy tenemos de menú conversaciones sobre la persuasión, convencer con arte. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Ya sabes que he ido abordando diferentes aspectos que nos humanizan y nos diferencian de los robots. He tratado la empatía, la creatividad, la imaginación, la intuición, la improvisación. Y es momento de debatir una vez más con mi robot Gabriela Fitzgerald sobre el arte de la persuasión. Este me encanta. Yo vengo del mundo de la publicidad y siempre se ha tratado la persuasión como el arte, ¿no? Como el arte de persuadir a las personas para que cambien una actitud. De hecho, cuando miramos los significados de persuasión, las primeras palabras que me vienen a la mente cuando pienso en esta palabra en persuasión, todas tienen alma, como por ejemplo seducir, atraer, incitar, sugerir, ¿no? Es algo que es poco racional y lo que persuade a ti puede que no lo haga con otra persona, por tanto no tiene una base científica y lógica. En cambio, si le preguntáramos a una robot como Gabriela, posiblemente nos definiría la persuasión como argumentación o convencimiento. Y eso también es correcto, aunque ese yo lo llamaría el lado sin alma. Ante todo, la persuasión me parece importante recalcar que es un proceso de cambio. La gente de Psicología y Mente, que es una web muy interesante sobre psicología, por supuesto, define la persuasión como un proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se dota de argumentos que los apoyen con el propósito de cambiar la actitud de una persona, provocando que haga, cree u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. Me parece una buena definición, un poco larga pero muy buena. Has acertado, Guillem. Persuadir es argumentar, convencer, dotar de razones. Y pregunto, ¿esa argumentación no puede ser acaso emocional? Por ejemplo, una caída de pestañas, una caricia, una mirada, un golpe sobre la mesa, un papel roto a pedazos. Eso no son datos. Pero estarás conmigo que pueden persuadir igual o mejor que los datos. Bien, entre las formas más comunes de persuasión y también siguiendo algunos de los posts de esta misma revista que he mencionado antes y simplificando, porque seguro que hay muchas formas de persuasión, lo resumen en tres, de las cuales estoy bastante de acuerdo, que son escasez, autoridad y conformidad social. Escasez se refiere a que cuando las oportunidades son limitadas, el deseo crece. Y esto lo hemos visto muchas veces. Cuando algo está en pequeñas cantidades nos gusta más, como el caviar, por ejemplo, ¿no?
Seguro que conoces técnicas de marketing que hablan siempre de edición limitada, oferta especial hasta pasado mañana, ¿no? Pues la escasez siempre se constituía como una exquisita forma de persuasión. Luego estaría la autoridad. Tendemos a obedecer pensando que así seguimos las instrucciones de un experto. Y en marketing esto se utiliza mucho, el clásico testimonial de bata blanca recomendando una pasta de dientes o recomendando un determinado producto para cuidar la lavadora, pero también se mueve por nivel de influencia o notoriedad. Por ejemplo, cuando un tenista muy famoso te recomienda una marca de automóvil determinada. Finalmente, con el tema de conformidad social, que sería un tercer caso clarísimo de persuasión, que he tratado además hablando del experimento de Solomon Asch, nuestro cerebro intenta tomar decisiones que están basadas en lo socialmente correcto. Esto es así, ¿no? Si estás caminando por la calle y de repente te sorprende descubrir que todos corren en dirección opuesta, tu cerebro no sopesará diferentes opciones, sino que imitará a esas personas. Esto pasa en un porcentaje elevado, y se han hecho muchos experimentos. En marketing esta forma se recoge con las clásicas llamadas top ventas, el libro más vendido, el clásico fajín que hay cuando compras un libro que pone tantos ejemplares vendidos, la canción del verano o cualquier cosa que llame la atención sobre esa idea de conformidad, de que muchos lo han hecho antes que tú y por tanto es algo socialmente aceptado. Ninguna de esas formas de persuasión se basa en argumentos racionales. Bueno, ya hemos dicho que la persuasión utiliza el elemento emocional, pero si te quieres quedar más tranquila, Gabriela, tanto la escasez como la autoridad como la conformidad social pueden basarse en datos. Y llegados a este punto, advertencia, persuasión no es manipulación. Es posible que ya conozcas a Javier Luxor, un mentalista, especialista en persuasión orientada a la venta, un crack. En su charla TEDx de la Universidad de Comillas, él más o menos viene a decir que persuadir es utilizar la palabra para cambiar la forma de entender algo de otra persona y por medios éticos para lograr que ganen todas las partes. Aquí hay un acuerdo que es muy tácito, es decir, persuasión es cuando en un diálogo, en un discurso, en una negociación, ambas partes salen ganando. El problema es que para manipular se utilizan las mismas técnicas de la persuasión, pero descartando la ética. Te aconsejo mucho la charla TED, que la he puesto luego en las notas del programa. Aleluya, Guillem, por fin incluyes una charla en que los datos están reflejados y parten de estudios serios. Bueno, Luxor es un gran orador y esta es una gran charla. El problema es que en una misma metodología puede usarse para el bien y para el mal. Veo que la ética, un intangible, complica mucho las relaciones humanas. Sí, pero nunca olvides que un robot puede ser programado para hacer el mal. Al no tener conciencia del mal, seguirá ejerciéndolo. Esto lo hemos visto muchas veces en la literatura, en el cine y en casi todas las artes. Bien, ¿con qué persuadimos? Persuadimos con el mensaje, básicamente, con las palabras, con los silencios. Yo suelo decir que todo deja marca, lo que decimos y lo que callamos, ¿no? Con nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra mirada, nuestros gestos y con algo muy importante y que se suele tener poco en cuenta, que es nuestra voz. Pero si ese conjunto de factores no está bien orquestado, no persuadimos, sino que sencillamente aburrimos y las personas no nos tendrán en cuenta. La verdad es que me encantó la doctora en Comunicación y Psicología Emma Rodero en el TEDx Malagueta de 2018, hablando de la persuasión de la voz, para mí esa gran desconocida. Rodero habla de los 4 factores que influyen en la forma de nuestra voz. Uno sería la intensidad, que es el volumen, más alta o más baja. El otro sería el tono, que puede ser más agudo o más grave. El otro sería el timbre de voz, más abierto o más cerrado. Y luego una duración de la voz más rápida, una velocidad más rápida o más lenta. Lo interesante, y quizá me hago un poquito de spoiler, pero según diversos estudios, la doctora afirma que el nivel de persuasión y credibilidad de la voz contiene una intensidad media-alta, es decir, hablar con un cierto volumen, un tono bastante grave, un timbre bastante abierto y una velocidad bastante rápida. Y la ventaja de saber todo esto es que se puede entrenar para modificarlo. Yo conozco el caso de alguna persona que tiene un cargo directivo importante y tiene una voz muy aguda y está sencillamente ha contratado a un coach de voz para poder modificar eso, aunque hay una parte física compleja y es que normalmente quien tiene una voz aguda es porque tiene las cuerdas vocales más cortas que la media. Pero hay técnicas que permiten utilizar una voz más grave.
Incluso hay vídeos por ahí que corren por ahí, vídeos de Margaret Thatcher antes de ser primera ministra, en intervenciones suyas con una voz muy aguda que luego cambió gracias a un coach de voz o lo que entonces podía ser un asesor. Y su voz cuando ya era ministra era completamente distinta, muchísimo más grave, con un timbre más abierto y una velocidad algo más alta. Pues mucho tendré que entrenar yo para que mi voz sea creíble y persuasiva. Temo que sí, pero bueno, todo es mejorable. Lo que es difícil es que alguien pueda confundirte con un humano, y eso déjame decirte que es maravilloso, al menos por el momento. Bien, hay otro elemento importante de la persuasión, y es que a veces la intuición, de la que hablamos hace muy poquito, también aquí en el podcast, va contra la persuasión. Parece increíble, ¿no? El psicólogo en organizaciones Niro Sivanathan muestra 2 experimentos científicos realizados con alumnos de su universidad. Son curiosos. En el primero, los alumnos están dispuestos a pagar casi el doble de dinero por una vajilla de lujo de 24 piezas, que por una idéntica de 40 piezas, que tiene 8 piezas rotas, pero que en total tiene 32 piezas completas, incluyendo las 24 del primer caso, ¿no? Y los alumnos están dispuestos a pagar casi el doble de dinero por el kit que únicamente tiene 24 piezas completas, lo cual parece que va contra la intuición y es absolutamente incomprensible. En el segundo caso, que es un poco contrario, los sujetos del test prefieren adquirir un medicamento con 5 efectos secundarios negativos graves, que incluyen el ataque al corazón, la trombosis cerebral, por ejemplo, junto a otras 3 no tan graves, pues mareos, etcétera, que el mismo medicamento, y prefieren adquirir este medicamento que el otro, exactamente igual, que únicamente contiene 5 efectos secundarios negativos graves, pero sin ninguno leve. Y eso va un poquito en contra de lo que podrías intuir en un principio y se debe a lo que llama este psicólogo de organizaciones llama el efecto de disolución. En el primer caso, el de la vajilla, prefieren el kit de 24 sin problemas, sin piezas rotas. Y en el segundo prefieren un producto con más efectos secundarios que el otro porque los efectos menores diluyen los mayores. Hay una buena lección final, que es que nuestro mensaje debe tener muy bien puesto el foco en aquello que es importante. Pero a veces, como en el caso del medicamento, lo importante diluido con algo menos relevante puede crear mayor efecto de persuasión. No te pierdas la charla TED de este psicólogo, Niro Sivanathan, que he dejado en las notas del podcast. Después de esta charla confirmo lo que pensaba. Los humanos no razonan correctamente cómo pueden preferir pagar más por menos o elegir algo más dañino que otra cosa similar menos dañina. Bueno, se debe a que los humanos no siempre actuamos racionalmente y nuestro cerebro tiende a simplificar los conceptos. Más o menos información puede ser positiva o negativa en función de cada caso, como muestra el experimento de Niro Sivanathan. No hay quien nos entienda. Esa es la esencia humana, querida Gabriela. Y como has visto, la persuasión sigue mecanismos mentales muy complejos, muy humanos. Y bien, si has llegado hasta aquí, te dejo las recomendaciones de la semana, como notas y enlaces del episodio. En este caso también vamos a dejar las notas referidas al propio episodio, a estas charlas TED y estas referencias que hemos ido dando ahora. Aquí encontrarás las definiciones de persuasión según Psicología y Mente. También un artículo mío sobre el experimento de Solomon Asch y la conformidad social de mi blog. También te dejo el enlace de la charla TED de la Universidad Comillas del mentalista, Javier Luxor. El enlace de la charla TEDx Malagueta de Emma Rodero sobre el tema de la voz, muy interesante. Y el TED de Niro Sivanathan sobre todo este tema que hemos hablado antes del efecto de disolución. Y luego también te he dejado un enlace con los últimos artículos en personal branding de diversos autores como William Arruda, Laura Rosillo, Andy Stallman, Inge Sáenz, Pablo Adán y mucho más en mi revista digital de Flipboard, que curiosamente se llama como este podcast, que es Todo deja marca. Espero que te haya gustado esta conversación sobre la persuasión. Te espero la semana que viene para tratar un tema nuevo, la curiosidad. Un fuerte abrazo.